Muy buenas y bienvenidos a Mates y mucho más. Resolveremos en esta ocasión la parte de razonamiento matemático del último examen ADES que se ha dado hace unos pocos días, el ADES 2025, que como sabemos es para egresados de quinto de secundaria. Empezaremos con el primer ejercicio. Nos dice el número de triángulos en la figura es y nos dan esta figura de aquí. Entonces, para hallar el número total de triángulos lo que haremos será separar en dos figuras. Analizaremos la parte derecha y además debemos recordar que cuando tenemos este tipo de figura el número de triángulos se calcula como n por n más 1 sobre 2. Siendo n en este caso el número de espacios que hay abajo, ¿no? Este tipo de figura la tenemos aquí, entonces si calculamos el número de triángulos que hay aquí, sería 1, 2, 3 espacios. Por lo tanto, sería n por n más 1 sobre 2, n vale 3, sería 3 por n más 1, que vale 4, sobre 2, lo cual me da 3 por 4, 12, entre 2 me da 6, siendo ese el número de triángulos que hay aquí en este pedacito de arriba. Aquí habría uno más, ahí irían 1, 2, y 3, ¿verdad? Entonces la parte derecha tendría 6 más 3, lo cual nos da 9 triángulos. En la parte izquierda, que es exactamente igual, también habrá 9. Por lo tanto, le agregamos 9 más a la lista. Ahora, ya contamos las dos partes por separado. ¿Qué tal ahora si los combinamos? ¿Se formarán nuevos triángulos? Pues claro. Miren, si agarramos esta parte de aquí, se formaría un triángulo nuevo. Si seguimos así, ahí irían 2, luego 3 y al final irían 4 triángulos más. Por lo tanto, serían 9 más 9, 18, más 4 serían en total 22 triangulitos en la figura. El siguiente ejercicio nos dice qué porcentaje de los 3 por 7, del 5 por 20, del inverso de 7 medios es el 2 por 49, del 4 por 5, del triple de la mitad de 0.25. Como vemos, es un ejercicio de porcentajes. Yo lo resolveré en este caso por regla de 3 simple. Diremos que aquí tendremos cantidades y por acá tendremos porcentajes. Entonces, una cantidad va a ser el 100% y la otra cantidad va a ser el porcentaje que queramos calcular. Tendremos que identificarla cuál es cuál. Nos dicen qué porcentaje de esta cantidad es esta otra. Entonces, ¿cuál será el 100% y cuál será la de verde? En este caso, si nos dicen qué porcentaje de esto de azul, entonces lo de azul sería el 100%. Es lo de verde, por lo tanto eso será el X, ¿no? Empezamos colocando, siempre que veamos este tipo de ejercicio como recomendación, ¿no? La palabra por será una división y la palabra de o del será una multiplicación. Entonces si nos dicen qué porcentaje de 3 por 7, una división, del 5 por 20, del inverso de 7 medios. El inverso de 7 medios, asumamos que es el inverso multiplicativo, sería darle la vuelta a esa fracción prácticamente, ¿no? Sería 2 séptimos. Ya acabamos con la de azul, ahora vamos con la de verde. Es el 2 por 49, del 4 por 5, del triple, ese sería multiplicación. De la mitad, mitad sería un medio, o sea, dividir entre 2. De 0.25, 0,25. Pero recordemos que 0,25 lo podemos colocar como 25 sobre 100. Esta es una regla de 3 simple, directa, ¿no? Ya que en este caso si aumentamos la cantidad va a aumentar los porcentajes. Por lo tanto, multiplicamos en aspa. Entonces sería esta cantidad por esta igual a esta cantidad por el 100%. Y les voy a dar como recomendación que siempre que tengan este tipo de ejercicios no multipliquen. Siempre primero simplifiquen. Aquí se puede simplificar este 100. ¿Qué más? 7 por 7, 49. Se puede simplificar con este. Ahora, aquí, mitad y mitad. Tercia y tercia. Quinta, 1. Quinta, 5. Quinta, 1. Quinta, 1. Mitad, 1. Mitad, 2. Por lo tanto, nos queda nada más x sobre 20 es igual a 2 y nada más, ¿no? Porque el resto son puros unos, entonces sería igual a 2. Y aquí pasamos a multiplicar el 20 y nos quedaría 2 por 20, 40, siendo ese el porcentaje que nos pedían. En la pregunta 3 nos dicen en la figura calcule el área total de la región, ¿no? Entonces nos dan esta región aquí que son unas escaleras, ¿no? Unos escalones y nos piden hallar esa área. Ahora, sí o no que esta área la podemos separar en varias figuras, entonces yo puedo aquí ver que me va a salir una figura aquí arriba, luego otra figura aquí y otra figura aquí, ¿no? Y bueno, como vemos, son exactamente iguales esas figuras prácticamente respecto al área. Por lo tanto, basta con calcular una y multiplicarla por 3, ¿no? Esa es una opción, calcular una y multiplicarla por 3. Como vemos, son rectángulos, sería base por altura, simplemente su área. Otra sería hallando el área de todas. Si nos damos cuenta, si la mirásemos desde aquí arriba, ¿no? Si nuestro ojo estuviera aquí arriba mirando, entonces nosotros veríamos un rectángulo, ya que vemos esta parte y esta parte unidas prácticamente, sería como un rectángulo. Entonces desde arriba nosotros veríamos algo tal que así, ¿no? Su largo de este rectángulo sería ¿cuánto? De 10, ¿no? Ya que iría desde aquí hasta aquí prácticamente, ¿no? Hasta aquí, hasta este tope iría.
sería entonces 10 de largo. Y de ancho, ¿cuánto lo veríamos? Lo veríamos de este ancho de acá prácticamente, ¿no? Que serían 8. Por lo tanto, 10 por 8 sería 80 metros cuadrados, que sería el área de esta primera parte. Como les digo, podrían haberlo calculado también 1 y multiplicado por 3, ¿no? Si calculaban 1, sabrían que esta longitud, ¿cuánto va a ser? Si todo es 10 y son 3 pedazos, sería 10 sobre 3, o sea, 10 tercios. Y ahora esta longitud mide 8, ¿no? Y sería 10 por 8, 80 entre 3, 80 tercios. Y ahora lo multiplicaban por 3 ya que querían 3. Entonces sería 80. Igualito era. Solo les propongo esta manera. Ahora, también podemos hacer lo mismo con lo que falta, ¿no? Lo que falta es esta porción de acá, este peldaño de aquí, esta porción de acá y esta de acá, ¿no? Y como vemos, nuevamente son 3 partes que van seguidas, entonces bastaría calcular una y multiplicarla por 3 o hacer exactamente lo mismo que hice acá, ¿no? Si ahora ya no lo miramos desde arriba, sino nosotros estuviésemos aquí, ¿no? Aquí mirando, entonces lo que viéramos sería prácticamente un rectángulo de esta forma. ¿Cuál va a ser la altura de ese rectángulo? La altura sería esto de aquí, ¿no? Que serían 6 metros. Entonces 6 metros. Y ahora el ancho va a ser este de aquí, 8 metros. Por lo tanto, el área de esto de aquí sería 6 por 8, 48 metros cuadrados. Entonces el área total sería 80 más 48, serían 128 metros cuadrados. La clave A. En la siguiente pregunta nos piden determinar la probabilidad de que el resultado sea 7 al lanzar 2 dados. Sabemos que los dados tienen del 1 al 6, los números, ¿no? Los dados usuales. Por ejemplo, podría ser que en el primero nos salga 1 y que en el segundo nos salga 6. Ahora podría ser lo contrario, que salga 6 en el primero y 1 en el segundo. Podría ser también que salgan 2 y 5, o que salgan 5 y que salgan 2. Otra podría ser que salgan 3 y 4, y la siguiente 4 y 3. Y bueno, ya nada más, ¿no? Porque si ahora digo 5, luego tendría que ser 2, ya la mencioné por acá. ¿En qué casos se cumple lo que piden? Que el resultado sea 7, pues en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 6 casos. Pero ¿cuántos son los casos totales? Si nos damos cuenta, 6 casos para el primer dado y 6 casos para el segundo dado. Las posibilidades son que salga 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6. Y luego que salga 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6. Y luego que salga 3 con 1 y así, ¿no? En otras palabras, la cantidad de casos posibles serían 6 de aquí por los 6 de acá, ¿no? Aplicamos el criterio de que cuando son casos independientes se pueden multiplicar, ¿no? Y nos salen la cantidad de casos totales. Por lo tanto, sería 6 por 6, nos salen 36 casos posibles. Y los casos favorables nos salieron, en este caso, 6, ¿verdad? Que era donde ocurría lo que queríamos. Por lo tanto, la probabilidad, sabemos que es casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables son 6 y los posibles son 36. Sacamos sexta arriba y abajo y nos quedaría un sexto, siendo la clave la B. En el siguiente nos dicen que nos dan esas dos sucesiones y nos piden cuántos términos son comunes a ambas. Tenemos estas dos sucesiones, una no nos dicen hasta dónde acaba, pero otra sí tiene un límite, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de términos comunes va a estar limitada por esta sucesión, ya que esta se acaba en algún momento. Hallaremos primero sus términos enésimos. Vemos que aquí habría 9, 9 y 9, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su término enésimo? Una manera rápida de hacerlo es retroceder una vez, ¿no? Entonces sería aquí 9 de nuevo y 2 menos 9 nos queda menos 7. Por lo tanto, el término enésimo de esta primera sucesión sería 9, la razón por n, y le agregamos este término, 9n menos 7, ¿no? Ahí le estoy dando una manera rápida de hacerlo. Otra sería utilizar la fórmula, ¿no? Término enésimo igual al primero más n menos 1 por la razón. Y entonces reemplazaban los valores que están aquí. El primer término es 2, el número de términos no lo reemplazan porque ustedes quieren el término enésimo, quieren que dependa del n, entonces no lo reemplazan. El r sería esto de acá y ya, pues, ¿no? Eso sería. Lo pueden hacer de esa manera, pero como les digo, esta es un poquito más rápida y es la que les recomiendo para los exámenes. Ahora, en el siguiente haremos lo mismo, del 9 al 16, por lo tanto es una sucesión aritmética lineal donde su término enésimo se haya retrocediendo una vez, igualito, ¿no? Aquí sería 7 y entonces 9 menos 7 serían 2, pero en este caso no utilizaremos la n, utilizaremos una m, diremos término emésimo, ¿no? Sería 7 por el número de términos m más 2. Recuerden, este lo multiplicamos por el número de términos y le agregamos esto. Si los términos son comunes, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, en algunas ocasiones su término enésimo será igual. Observaremos cuándo sucede eso igualando los términos. Cuando los términos sean comunes, entonces el término enésimo será igual al término emésimo. Entonces sería aquí 9n menos 7 igual a 7m más 2. De donde si paso esto a negativo, me quedaría 9n menos 7 menos 2 igual a 7m. Entonces sería 9n menos 9 igual a 7m.
de donde aquí podemos factorizar un 9 n, y nos queda n-1 igual a 7m. Y aquí, por teoría de divisibilidad y múltiplos, si yo tengo estas dos multiplicaciones, ¿no? Estos son números enteros, se están multiplicando, y este también son números enteros que se están multiplicando. Este 9, ¿de dónde va a salir? De acá. No va a salir de este 7, tiene que salir del m. ¿Significa que m vale 9? No exactamente, significa que m es un múltiplo de 9. Y entonces ya salió, porque miren, ¿cuántos términos hay aquí en la sucesión 2? Que es la que depende de m. Serían, utilizando su fórmula del término enésimo, diríamos, queremos seguir el número de términos, entonces igualamos el término a 702 y sería 7m igual a 700. Por lo tanto, m va a valer 100. ¿Qué significa esto? Que este es el número de términos. Hay 100 términos en esta sucesión de aquí. Por lo tanto, si m tiene que ser un múltiplo de 9 para que se cumpla esto de que los dos términos, tanto de la primera como el de la segunda, son iguales, por lo tanto, del 1 al 100, ¿cuántos múltiplos de 9 hay? M puede tomar valores del 1 al 100, que serían el 9, el 18, otro múltiplo de 9, el 27, y así, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el 99, que sería el último múltiplo de 9. Por lo tanto, ¿cuántos valores puede tomar m? Y por ende, ¿cuántos términos son comunes tanto a la primera como a la segunda? Gracias a esta condición, pues m puede tomar 11 términos, siendo así la respuesta a esta pregunta, ¿no? Nuevamente, ¿por qué hallar el número de valores de m nos ayuda a calcular el número de términos comunes a ambas sucesiones? Pues precisamente porque hallamos esta condición gracias a que asumimos esto. Por lo tanto, si esto se cumple, entonces esto de acá también se está cumpliendo. El siguiente ejercicio nos dice un grupo de 30 obreros debe terminar una obra en 20 días, pero luego de 5 días 5 obreros se retiran. ¿Cuánto demorarán los obreros restantes en terminar la obra? Bueno, analicemos esto de esta manera. Este rectángulo que va a actuar como una barra de progreso. Entonces nosotros sabemos que 30 obreros hubiesen terminado esto en 20 días, pero nos dicen que luego de 5 días 5 obreros se retiran. Por lo tanto, en esta porción de aquí ya no van a quedar 30 obreros, ¿no? Quedarían 25 obreros. Pero como se están retirando 5, en esta porción ya no van a quedar 30, ¿no? Serían 25 obreros. Y además no sabemos la cantidad de días que se van a tardar. Y estos 25 obreros obviamente no se van a tardar la misma cantidad que los 30. Por lo tanto, diremos que lo hacen en X días. Nos piden precisamente calcular este X. ¿Cuánto demorarán en terminar la obra los obreros restantes? Una manera rápida de hacer esto sería con regla de 3 simple. Si 30 obreros hubiesen hecho esto en 20 días, entonces ¿cuánto tiempo hubiesen tardado esos 30 obreros en hacer esto? Pues sabemos que si aquí ya hicieron 5 días esos 30 obreros, aquí se hubiesen tardado lo que queda, ¿no? Se hubiesen tardado 15 días. Por lo tanto, si nos concentramos solo en este pedazo de aquí, tendríamos una regla de 3 en la cual diríamos 30 obreros hacen este pedazo en 15 días. Entonces, 25 obreros, ¿en cuánto tiempo harán eso? Nosotros sabemos que si tenemos más obreros, terminaremos la obra en más días o en menos días. Terminaremos en menos días. Por lo tanto, es una regla de 3 simple, inversa, multiplicando de esta forma. Tendríamos 30 por 15 igual a 25 por x. De donde sacando quinta nos quedaría 5, quinta 6, quinta 1 y quinta 3. Por lo tanto, 6 por 3 nos quedaría 18, siendo esta la respuesta. El siguiente ejercicio es bastante interesante y creo que de hecho varios volaron en este ejercicio, ya que con una propiedad nos sale bastante sencillo, pero tampoco es tan evidente incluso después de usarla. Pero bueno, veamos lo que nos dice. Dado un trapecio more, dibujemos ese trapecio, tiene esta forma, ¿no? Un trapecio que nos dicen que tiene vértices more, entonces M, y nos dicen que en RE y en ME, RE y en ME se ubican sus respectivos puntos medios P y Q. Entonces aquí estaría P, que sería el punto medio, parte aquí a la mitad, y por acá Q, que también va a partir a la mitad a esta parte de acá. Y nos dicen que MP, siendo esta línea, intersecta a OQ, siendo esta otra línea, en el punto T. Entonces aquí estaría T. Y además nos piden calcular la tercera parte, sería un tercio, de la región triangular OPT. OPT, entonces cerramos esta línea aquí, teniendo que nos piden esto de aquí, ¿no? OPT. Listo, vamos a decir entonces un tercio de OPT, eso es el E. Y nos dicen además si las áreas de las regiones triangulares ORP, vamos a llamarle esto área 1, y MTQ le llamamos área 2, suman 24. Entonces área 1 más área 2 suman 24. La propiedad que les menciono que utilizaremos y que nos hará muchísimo más rápido este ejercicio es esta. Si tenemos un trapecio y entonces tenemos también su punto medio, el área que está en este triángulo sería igual a la mitad del área total. En esta figura esa propiedad se ve aquí, ¿no? Tenemos este triángulo que como sabemos va a ser la mitad de esto de aquí, ¿cierto? Ahora les muestro otra propiedad bastante importante también. Si tenemos un triángulo y su mediana, entonces las áreas que divide esa mediana son iguales. Esta a la izquierda y la derecha son iguales. El trazo que utilizaremos será este, desde O
hasta E. Y que como vemos, aquí se forma un triángulo donde la mediana sería OP. Y entonces esta área va a ser igual a esta. E igualmente, aquí se forma otro triángulo donde hay una mediana que sería OQ. Y esta área sería igual a esta. Entonces, si aquí es A1, esta parte de acá también va a ser A1, ¿no? Por esa propiedad. A1, todo eso de ahí. Aquí igual, esta área de la izquierda, que por ejemplo le vamos a llamar a esto que sea una minúscula. Tendríamos A más A2. Entonces esta parte de acá va a ser lo mismo, A más A2. Ahora sí utilizaremos esta propiedad. El área total, ¿cuál sería? El área total sería A1 más A1, serían 2 veces A1. Más A2 más A2 serían 2 veces A2. Más A nos darían 2A. Por lo tanto, el área de este triángulo, que sería el MOP, sería, como dijimos, la mitad del área total. La mitad de esto sería simplemente quitarle el 2 a todo, ¿no? Nos quedaría A1 más A2 más A. Pero miren, esta área de MOP, sí o no, que la podemos separar en dos áreas. Tanto el área de este pedazo más el área de este triángulo de aquí de amarillo. Triángulo de verde y triángulo de amarillo forman el triángulo café. Y precisamente el área del amarillo, que sería TOP, es lo que nos piden, ¿no? Un tercio de TOP. Entonces, si la parte de verde, como vemos, ¿cuánto mide? Mide A su área. Ya estaría A. ¿Cuánto le va a quedar que mida la parte de amarillo? TOP. A la parte de amarillo le va a quedar que mida A1 más A2, ¿sí o no? Por lo tanto, esto de aquí sería A1 más A2, que es precisamente lo que nos piden. Entonces, un tercio del área de OPT sería un tercio de A1 más A2, pero A1 más A2 ya no lo daban, que era, como dato, 24. Por lo tanto, X va a ser 24 entre 3, 8, siendo esa la respuesta. La siguiente pregunta nos pide determinar el 18º término de la siguiente sucesión, o sea, el término 18. Para ello separaremos en numeradores y denominadores, y hallaremos sus respectivos términos enésimos. Vemos que de aquí hay 6, aquí habrían 10, por acá habrían 16 y por acá 22. Va a ser una sucesión cuadrática, ¿no? Ya que si seguimos bajando, aquí habrían 4, 4 y 4. Y el término enésimo de una sucesión cuadrática sería an al cuadrado más bn más c, donde a, b y c se calculan de esta manera. Si yo retrocedo una línea, entonces tendríamos que aquí sería 4, por aquí 2 y por aquí 1, siendo el 2a equivalente al último, el a más b igual al segundo y el c igual al primero. Ya tendríamos el valor de c. De aquí, pasando a dividir este 2, tendríamos que a vale 2. Y si a vale 2 y a más b es igual a 2, no queda otra que b sea 0, ya que 2 más 0 me da 2. Su término enésimo sería entonces an al cuadrado, a vale 2 por n al cuadrado, más b que vale 0, 0 por n se va, y más c que vale 1. Entonces, este sería el término enésimo para los numeradores. Para los denominadores haremos exactamente lo mismo. De aquí a aquí habrían 8, por acá 14, 20 y aquí 26. Entonces aquí serían 6, 6 y 6. Sucesión cuadrática de término enésimo, an al cuadrado más bn más c. Claro, aquí el a, b y c son otros, ¿verdad? El n es el mismo, ya que ambos están en la misma fracción. Retrocedemos una línea, aquí sería 6, aquí tendría que ser 2, ya que 2 más 6 me da 8, y aquí 0, ya que 0 más 2 me da 2. Entonces el último vale 2a, el que le sigue a más b, y el siguiente c, y aquí hallamos que c vale 0. De aquí, despejando el 2, nos quedaría que a vale 3. Y entonces, si a vale 3, entonces 3 más b sería igual a 2. De donde, pasando a restar, b va a valer menos 1. Reemplazando, nos quedaría que este término enésimo va a ser a, que vale 3 por n al cuadrado, más b, que sería menos 1 por n, entonces nos quedaría menos n, más c, que vale 0. Y listo, ese sería el término enésimo de los denominadores. Entonces el término enésimo total, podríamos decir, ¿no?, en general de las fracciones, sería dividir los numeradores entre denominadores. Este sería el término enésimo que nos va a dar las fracciones que están aquí. Entonces, si nos piden el 18º término, sería el término 18. Reemplazamos n por 18 tanto arriba como abajo. Sería 2 por 18 al cuadrado más 1 sobre 3 por 18 al cuadrado menos 18. En la parte de arriba nos saldrían 649 y en la parte de abajo nos saldrían 954, siendo entonces la respuesta la clave C. El siguiente ejercicio lo haremos de una manera similar a uno que ya habíamos hecho anteriormente. Nos dicen 15 obreros se comprometen a realizar una obra en 25 días, trabajando 8 horas por día. Al cabo del quinto día se les pidió que entreguen la obra en 5 días antes de lo pactado, razón por la cual deben trabajar 10 horas por día y contratar más obreros. Nuevamente haremos como nuestro espacio, ¿no?, nuestro cajoncito, donde iremos viendo cuánto van avanzando. Entonces, originalmente eran 15 obreros y pensaban terminar todo esto en 25 días. Entonces, bueno, digamos, son 15 obreros
y iban a trabajar 25 días, claro, a razón de 8 horas por día. Y nos dicen que al cabo del quinto día, entonces el quinto día, avanzaron hasta aquí un pedazo, ¿no? Entonces, igualito que en el caso anterior, nos preguntamos si esto ya lo avanzaron los 15 obreros en 5 días, esto lo habrían avanzado esos mismos 15 obreros en 20 días, ¿verdad? Claro, porque todavía falta toda esta porción de obra. Recordemos que esto es la obra total. Ahora hay un nuevo requisito que nos dicen que quieren que la entreguen 5 días antes de lo pactado. Entonces deben trabajar ahora más horas por día. Entonces tienen que contratar también más obreros. Ya no serán 15 obreros aquí, sino serán 15 más X obreros. ¿Y trabajando cuánto? Pues quieren que le entreguen 5 días antes. Entonces, si el tiempo original eran 25 días, ¿no? Y ellos ya habían avanzado hasta el quinto día, y ahí les dieron ese requisito, de que querían que lo entreguen 5 días antes. Entonces ya no era el día 25, sino tendrían que entregarlo en el día 20. Por lo tanto, a estos trabajadores solo les van a quedar 15 días de plazo para entregar esa obra. Entonces, esta porción de la obra la avanzarán en 15 días. Y aquí haremos ahora una regla de 3 compuesta, ¿no? Ya que también va a haber la cantidad de horas por día. Entonces tenemos obreros, tenemos días y tenemos horas por día. Los datos son que esos 15 obreros harían esa obra en 20 días a 8 horas por día, ¿no? Porque son los obreros originales, entonces a 8 horas por día. Y entonces estos nuevos obreros, 15 más X, que será la cantidad que contratan, tendrían que hacer esta obra en 15 días, pero trabajando, nos dicen, 10 horas por día. Ahora veremos cómo lo multiplicaremos, ¿no? Sabemos que a más obreros, entonces necesitaremos menos días, ¿no? Y al revés también, si tengo más días para hacer una obra, entonces no necesito contratar tanta gente. Si tuviese más días, tendría que contratar menos obreros. Por lo tanto, es una regla de 3 inversa, se multiplica así. Ahora, a más horas por día, si trabajo más en un día, entonces necesito menos días para terminar la obra, ¿no? O al revés también, si tuviese más días, no tengo la necesidad de trabajar tantas horas en un día, por lo tanto serían menos horas por día, ¿no? Ya ustedes véanlo como lo entienden, pero la cosa es que son signos distintos y por lo tanto se va a multiplicar nuevamente de esta forma. 15 por 20 por 8 igual a 15 más X por 15 por 10. De donde aquí podemos empezar a simplificar cosas, ¿no? Este 15 con este 15. Quinta 2, quinta 4, mitad 1, mitad 4. Y nos queda 4 por 4, 16. Y acá nos quedaría 15 más X. De donde pasamos a restar este 15 y nos queda que X vale 1. Siendo esta la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta nos piden hallar la raíz cuadrada de a más n más 7. Sí, y nos dan esto de aquí. Aquí aplicaremos teoría sumatoria, ¿no? Esta es la suma de los números naturales. Por lo tanto, la fórmula de los números naturales consecutivos cuando los sumamos sería n por n más 1 sobre 2, ¿no? Siendo n el número de términos, que en este caso equivale a n también, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos 3 a's. Podríamos ponernos a y ponernos a probar qué valores cumplen, ¿no? Ya que n y a son valores enteros. Entonces tendríamos que ver para qué valor va a haber uno repetido. Pero creo que una manera un poquito más inteligente de hacerlo, ya que en un examen no tenemos calculadora ni nada de esto, para estar probando varias cosas. Entonces, ¿qué tal si esto lo descomponemos polinómicamente? Sabemos que este número de aquí es lo mismo que decir 100a, ¿no? Ya que estamos aquí en las centenas. Entonces sería 100a. Aquí que estamos en las decenas serían 10a y aquí que estamos en las unidades sería simplemente a, ¿no? Y esto se puede hacer claro porque, por ejemplo, si yo tengo 324, esto sería 100 porque estoy en las centenas por el número que está en las centenas, que sería 3, más 10 por el número que está en las decenas, que sería 2, más 4, y bueno, 4 simplemente, ¿no? Porque se está en las unidades. Y como vieron, se puede separar. Eso es descomposición polinómica. Eso estoy haciendo aquí. El total de A's serían 111 A's, que este número equivale a este de aquí, solo está escrito de otra manera, ¿no? De aquí el 111, ¿cómo lo puedes componer? Bueno, el 111 evidentemente tiene tercia, ¿no? Sería 3 por 3, 9 y me sobran 7. Y por 7, 21, no me sobra nada. Entonces, 111 es lo mismo que 3 por 37. Y este 2 lo paso para acá a multiplicar. Sería el 2 que ha pasado multiplicado por 3 por 37, que es equivalente a 111. Apliquemos razonamiento matemático, por eso se llama así el curso, ¿no? No solo calculemos cosas. ¿Qué nos indica esto de aquí? Miren, tenemos aquí n por n más 1. ¿Qué significa eso? Un número por su siguiente. Por ejemplo, que n valga 30 por su siguiente sería 31. Entonces, ¿qué significa? Que si esta multiplicación es la multiplicación de dos números consecutivos, a la derecha también tendría que haber dos números consecutivos, ¿sí o no? ¿Qué números son consecutivos al 37? Pues el 36 y el 38. ¿Hay manera de que yo al multiplicar 6 por algo me dé 38? Pues no. Pero para que me dé 36, el A tendría que ser 6, ¿no? Por lo tanto, ese va a ser el valor correcto, ¿no?
El A tendría que ser 6 para que me dé 6 por 6, 36 por 37, ¿no? Y ahí tendríamos un número multiplicado por su consecutivo. Por lo tanto, concluimos que A vale 6 y que el n tiene que ser 36. Iríamos entonces a lo que nos piden. Nos pedían la raíz cuadrada de A, que vale 6, más n, serían 36, más 7. Esto de aquí nos sale raíz cuadrada de 49, siendo raíz cuadrada de 49, 7. Clavecita C. Y en esta de aquí haremos exactamente lo mismo que hicimos creo que en las primeras, ¿no? Nos decían calcular el tanto por ciento de esta cosa. Entonces, cada que veamos la palabra de, una multiplicación sería el 0,75%, pero yo sé que 0,75 lo puedo colocar como 75 sobre 100, ¿no? Fracción generatriz. Esto por ciento. D es una multiplicación, 24.000. Aquí puedo simplificar este 100 con estos dos de acá, ¿no? Entonces nos quedaría nada más 75 y el porcentaje se llama precisamente por ciento porque es una división entre 100. Entonces este porcentaje lo puedo escribir de manera equivalente como dividir entre 100 por 240. Aquí podemos simplificar este 0 con este 0, quinta 2, quinta 15. Y aquí mitad 1, mitad 12. De donde 15 por 12 nos saldría 180, siendo esta la respuesta. Y esto sería todo, espero se haya comprendido. Como vemos, hay algunos ejercicios que han subido un poco el nivel, como por ejemplo este ejercicio de las áreas, ¿no? Y algunos otros ejercicios por ahí que ciertamente requieren cierto análisis, ¿no? Cierto razonamiento matemático, el cual es el nombre del curso. Pero bueno, ¿esto significa que es algo malo? No, significa que capaz la nacional está volviendo a exigir un poquito más. Tampoco los ejercicios son complicadísimos, pero es una señal de que no se confíen, que estudien, porque incluso si son ADES, podrían venir ejercicios que requieran un poquito más de tiempo para resolverlos. Esto sería todo y hasta la próxima.